complemento del tema anterior. Y esto es sobre todo porque no nos enseñan a manejar las insulinas en muchas escuelas, ¿de acuerdo? Cada quien hace como puede, como quiere, como lo ha visto. Y también porque los pacientes tienen miedo al uso de insulinas y a veces el médico también llega a tener mucho miedo a utilizarlo. Yo, por ejemplo, en mi servicio social, llegué y muchos pacientes estaban descontrolados. Empecé a manejarlos con insulina y la verdad es que todos se me hipoglucemiaron al inicio, ¿no? Porque no sabía usarlas. Pero ya después de eso, poco a poco empecé a mejorar esa parte. Bueno, rápido, un poquito de estadística. Vemos que la diabetes pues, es una epidemia mundial. En Norteamérica, que incluye México, hay aproximadamente 37 millones de personas con diabetes. Y esto se espera que para el 2035 aumente la incidencia de pacientes o de casos clínicos hasta 592 millones, lo que representa 205 millones de personas más, que es aproximadamente 10 millones anuales. Del 2019 al 2035, bueno, aquí es del 2013 al 2035, son 22 años, ya llevamos 6 años, entonces ya hay 60 millones de personas más con diabetes, ¿de acuerdo? El estudio en salud del 2012 reporta que del 100% de los pacientes que hay en México con diabetes, el 75% están descontrolados y solamente una cuarta parte se encuentran controlados. Y esto en gran parte es por el médico, ¿de acuerdo? Porque ¿qué hacemos? Llega el paciente con 200 de glucosa y ya toma metformina. Lo que hacemos es, tómese 3 de metformina. No se controla, le agregamos glibenclamida. 3 de glibenclamida. Sigue sin controlarse, ¿qué hacemos? Le agregamos otro fármaco vía oral. Ya el paciente tiene 9 pastillas de fármaco y sigue descontrolado. Claro que el paciente tiene hábitos, ¿no? La alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso y no lo modifican. Pero si nosotros como médicos, ¿no? O como personal de salud no empezamos por esto, pues obviamente el paciente con 9 pastillas no se va a cuidar. ¿Ok? ¿Cuáles son las metas? De acuerdo a la ADA, la hemoglobina glicosilada menos del 7%, aunque hay una revisión que ya está del 6.5%. La glucosa en ayuno, mantenerla entre 70 y 130, 126 en algunos casos. Y una de las más importantes, la postprandial, que sea menos de 180 miligramos por decilitro. Hay que individualizar siempre a los pacientes, ¿sí? Hay pacientes que vemos que apenas tienen 1 año con su diabetes, hay pacientes que tienen 30 años con la diabetes, va a ser diferente. La edad y la expectativa de vida, no es lo mismo un paciente joven a un paciente que ya tiene 90 años. A lo mejor hace 90 años ya no sería o no valdría la pena ser tan estrictos ya en la dieta, ¿sí? En el ejercicio, pues un paciente ya postrado, que no tiene cuidados. Condiciones comórbidas, hipertensión, dislipidemia, obesidad, cáncer, complicaciones microvasculares, eso es bien importante. Imagínense, le dan a un paciente insulina, ¿sí? Y ya tiene ceguera o ya tiene retinopatía diabética, o sea, se aplican más unidades. Un paciente que no tiene quien lo cuide también es importante. Si es renal, ¿le van a dar metformina y glibenclamida? Pues no, lo ideal es que ya no se ponga insulina lo más pronto posible. Y bueno, todas las consideraciones individuales. Eso es como un mapa muy rápido, donde el paciente lo primero que debe de hacer son los cambios en sus hábitos, en la dieta, en control de peso, en aumentar la actividad física. Si a pesar de eso no mejora, se ha reportado que uno de los mejores siempre será la metformina, ¿ok? Iniciar con ese medicamento. Si a pesar de esto no llegamos a un control, se puede agregar un segundo medicamento, ya sea vía oral o la insulina. En algunas literaturas te menciona que aparte de uno de la metformina agregues otros 2 fármacos. Ahorita vamos a ver si es o no bueno para el paciente. Y en algunos casos se puede iniciar con insulina desde tempranas etapas de la diabetes. ¿Qué vamos a ver? Muy rápido la fisiología de la secreción de la insulina, cuándo insulinizar a un paciente, qué es la insulinización basal, cuándo hay que aumentar o intensificar el tratamiento y siempre recordar la hipoglucemia. ¿Okay? Llega el paciente, es que me apliqué mi insulina, pero mi médico no me dijo que tenía que comer y llega con hipoglucemia.
¿ok? Y eso le da miedo al paciente y en automático vamos a perder a ese paciente con insulina, ¿ok? Rápido, la insulina es una hormona que tiene, pesa 5.800 daltons, tiene 51 aminoácidos que se dividen en cadenas alfa y beta, se forma a partir de la proinsulina, entra al aparato de Golgi, se almacenan los gránulos y posteriormente se libera, al ser liberada se transforma en insulina y queda un péptido C adentro de la célula, ¿sí? Aquí vemos sus dos cadenas, ¿sí? la cadena alfa, la cadena beta y todos sus componentes. Bueno, esto para el diplomado realmente no es importante porque no nos, más que nada como cultura general. ¿Qué es una unidad de insulina? Todos decimos, aplíquese 20 unidades de insulina, aplíquese 10 unidades de insulina. ¿Pero qué es realmente una unidad de insulina? La cantidad de insulina necesaria para disminuir la glucosa a 45 miligramos por decilitro en un conejo sano de 2 kilos de peso que ha estado en ayunas durante 24 horas. Eso es una unidad de insulina, ¿de acuerdo? Es como la medida universal, ¿ok? Es importante que lo conozcan, la verdad es que no, pero sí es importante para que lo tengan como cultura general, ¿ok? Cada miligramo de insulina tiene 28 unidades y el páncreas almacena 200 unidades de insulina. ¿Por qué se secretan? Bueno, por azúcares, por aminoácidos, mediante los receptores GLP-1, los glucagón y por, bueno, también el vago. Pero se disminuye con la isomatostatina, leptina y ácidos grasos de cadena larga. Esta es la fisiopatología muy rápido. Entra la glucosa, lo detectan los receptores, bueno, mediante las puertas de GLUT2 o los transportadores. Entra la glucosa, la detecta el metabolismo, uno la convierte en energía y otro se convierte para que en la misma célula secrete insulina y no haya exceso de glucosa. Ese es un paciente normal. ¿Qué pasa en un paciente que tiene diabetes? Pues simplemente no hay niveles de insulina y la glucosa va a estar tan elevada que nos va a llevar a problemas que ya vimos, ¿ok? Bueno, ¿dónde se encuentran los receptores? La mayor cantidad es el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Por eso es que los pacientes, cuando tienen una diabetes descontrolada, pierden músculo, pierden grasa y están todos caquéticos, ¿ok? Porque ya no hay suficiente estímulo para que haga crecer esto. Por ejemplo, hay muchos deportistas o fisicoculturistas que lo que hacen es aplican insulina para hacer que aumente el músculo, con el efecto secundario de las hipoglucemias, ¿ok? ¿Qué efectos tiene la insulina? Inhibe la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cuerpos cetónicos. Sí, lo que les decía Gustavo, ¿por qué hay cetonas en la cetoacidosis? Por esto. Porque si no hay insulina, no va a haber quien inhiba los cuerpos cetónicos. Inhibe la conversión de aminoácidos, estimula el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno e intensifica la síntesis de triglicéridos a la forma de colesterol de muy baja densidad. Aumenta la síntesis de proteínas, es por eso la teoría de las personas que hacen fisicoculturismo, se aplican insulina, aumentan las proteínas y por lo tanto el tejido muscular. Aumenta el transporte de aminoácidos, la síntesis de proteínas ribosómicas, el transporte de glucosa y por lo tanto induce la acción de la sintasa del glucógeno. También hidroliza los triglicéridos a partir de lipoproteínas, esterifica los ácidos grasos aportados mediante el transporte de lipoproteínas e inhibe la lipasa intercelular. ¿Dónde se degrada la insulina? Bueno, es eliminada en el hígado y por los riñones, ¿okay? Hay que tener muchos cuidados en los pacientes con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Si le aplicamos insulina, podemos tener un efecto mayor, ¿okay?, al esperado. Entonces sí tenemos que tener cuidado con las hipoglucemias. La subcutánea se elimina por vía renal en un 60% y de 30 a 40% a nivel hepático. La vía media es de 3 a 5 minutos, hasta 10 minutos en algunos casos. Vean esto. ¿Cómo están tratados nuestros pacientes en México? En el 2000, hasta el 81% estaban con pastillas o con tratamiento vía oral. En insulina, que es la solita, la azul, va por aquí, un 6%,
Ambos prácticamente no se reportaban, e insulina sola o combinada, un 6%. Conforme ha ido pasando el tiempo, esto es un estudio en salud, vemos que ha disminuido el tratamiento vía oral y afortunadamente ha ido aumentando la insulina, pero también sigue muy bajita. ¿Ok? ¿Qué es más fisiológico? ¿Usar algo vía oral o usar insulina? Exacto. La insulina es mejor en muchos aspectos. ¿De acuerdo? Claro que los pacientes que se inyectan, pues ese es el miedo de muchos de los pacientes, las inyecciones. Entonces por eso es que la dejan. Pero imagínense tomarse 6 pastillas para la diabetes, 6 pastillas para la hipertensión, 3 para el colesterol, 15 pastillas en un día, ¿no? A ver, ¿ustedes qué harían? Mujer de 52 años, menopausia a los 48, sedentaria, diabética de 5 años, toma metformina, glibenclamida, presenta dolor importante en los miembros pélvicos, que es típico de los pacientes descontrolados que llevan por su neuropatía, ¿sí? Que es que le arden las piernas. ¿Y qué le damos? Pregabalina. Y en vez de dar pregabalina, tendríamos que controlarle la glucosa. ¿Ok? Es una señora gordita, unos 54 y pesa 68 kilos, 64. Su glucosa en ayuno es de 220 y la hemoglobina es del 9%. La hemoglobina glicosilada del 9%. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? Le agregan un inhibidor de la DPP4, le agregan un análogo de la GLP1, inician insulina y disminuyen los medicamentos hipoglucemiantes orales, inician insulina prandial con la misma dosis de hipoglucemiantes o cambian a un inhibidor de la SGLT2. ¿Quién la 1? Levante la mano, ¿quién hace la 1? La opción 2, la 3, la 4 y la 5. Ok, bueno, todos vamos a que le vamos a iniciar insulina. ¿Qué es mejor, basal o prandial? ¿O cuál es la diferencia? ¿Qué es una insulina basal y qué es una insulina prandial? La basal es la que toman exacto, los alimentos. ¿Ok? Aquí hay que individualizar a la paciente. Yo nomás le dije la glucosa en el 1. No le hemos tomado la prandial o la postprandial. ¿Ok? A lo mejor la paciente en este caso se beneficia con una basal, pero también tendrá una prandial en cada alimento. Ahorita vamos a ver esa parte. Vean, a pesar de la intervención con tratamiento, con medicamentos vía oral, ¿sí? La hemoglobina glicosilada se ha visto que durante el paso de los años se va a ir deteriorando o va a ir aumentando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que llega un punto en que los medicamentos ya no son adecuados o ya no van a funcionar. ¿Ok? Entonces sí, desde un inicio habrá que plantear el dar insulina. ¿Ok? Y se ha demostrado que con la insulina mantienes hemoglobinas mejor controladas, a diferencia, por ejemplo, la glibenclamida. La glibenclamida te va a bajar bien rápido la glucosa, pero a los 3 meses el riñón va a empezar a sufrir, ¿sí? Entonces, vean qué rápido te baja, pero es la que más se deteriora la hemoglobina glucosilada. Entonces, glibenclamida ya no la usen. Ya, de plano. Glimepirida, ¿sí la han escuchado? Sí. Buenísima, te la baja así rapidísimo, pero ya no se usa. ¿Ok? Metformina es una buena opción. Rosiglitazona y pioglitazona se quitó, si bien todavía existe, se asoció a un aumento del riesgo cardiovascular. Es por eso que está muy limitada. ¿Ok? Pero eso es una buena opción. Ven esto. ¿Cuánto esperamos que reduzca la hemoglobina glicosilada de acuerdo a la intervención farmacológica? Solo con la intervención en el estilo de vida, de 1 a 2%. Si le doy metformina de 1 a 2%, vean todos los demás, 0.5, 0.8, los de PP4, ¿sí? Pero si yo le doy insulina, hasta un 3.5%, yo esperaría que bajara. Entonces, si lo tengo 9 y le bajo 3.5, me va a quedar en 5.5. Perfecto, ¿no? Ok, ¿qué hacer cuando se escapa el control glucémico en pacientes que lo tratan con medicamentos vía oral?
Si el paciente está tratado con 2 fármacos de primera línea, el tercero reducirá solamente 1%. Entonces, ¿está indicado darle un tercer medicamento? No. Ojo, medicamento vía oral, porque la insulina pues, es medicamento. No está indicado. Añadir un tercer agente vía oral con una hemoglobina elevada raramente llevará al paciente a metas. Entonces, no será un tercer vía oral. Las nuevas recomendaciones son tratar a metas en forma persistente lo más pronto y no dejar escapar ningún parámetro de glucosa, prepandrial, postpandrial y la hemoglobina glicosilada. Los 3 parámetros son importantes, porque luego nos enfocamos, pues ya tiene 98 en ayuno, pero en postpandrial está con 220, 240, y hemoglobina glucosilada, los pacientes son bien tramposos. Llegan, no comen en la noche anterior y llegan con 70 de glucosa. Ay, doña Juanita, está usted muy bien, ¿eh? Sí, la señora está muriéndose de hambre porque no comió, porque como personal de salud la íbamos a regañar, pero cuando llega con su hemoglobina glucosilada tiene 10, ¿no? Eso quiere decir que durante todo ese tiempo ha estado en 300 de glucosa. Pero un día antes hay pacientes que se toman su libenclamida 2 horas antes para que cuando lleguen con el médico pues estén en 70 y están metas. Entonces tenemos que tomar las tres valoraciones o los 3 valores, ¿de acuerdo? Vean esto, las células beta tienen un límite, se van a desgastar, ¿sí? No son eternas, ¿ok? Con el paso del tiempo la función va a ir disminuyendo, por lo tanto si disminuye la función de las células beta va a haber menos insulina. Esto es que desde niños, desde que nacemos, tenemos ya cierto nivel de insulina en nuestro cuerpo. Nosotros decidimos cuándo nos la acabamos. Hay pacientes que se la acaban a los 20 años, hay pacientes que nunca se la acaban y nunca son diabéticos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a detectar alteraciones en la glucosa, lo primero siempre deberá ser el estilo de vida. Iniciamos con antidiabéticos vía oral, podemos agregar insulina, ajustar y optimizar las dosis de las metas de control. Intensifico en el caso de que el paciente no se controle, que ya sería agregar una basal más pandriales, ¿sí? O sea, de 3 a 4 piquetitos al día. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Lo mismo, conforme las células van disminuyendo o va pasando el tiempo, la resistencia a la insulina progresa. Esta es la célula beta, la línea azul, y va aumentando la glucosa en ayuno, la postpandrial disminuye la secreción de insulina y por lo tanto la resistencia a la insulina aumenta. La cantosis nígricas no es mugre, porque yo he visto así gente que se talla, se pone cremas para blanquearse y lo único que tiene es que trae una resistencia a la insulina tremenda, ¿no? Y de verdad he visto, no, mira que esta crema te va a quitar la mancha del cuello, de las axilas, de las ingles, ¿no? Y ahí están las señoras o los señores poniéndose sus cremas limpiadoras o desmanchantes, cuando realmente lo que tiene son 400 de glucosa. ¿Ok? ¿Cuándo iniciamos insulina? Bueno, cuando no logro las metas con la terapia oral. Cuando tengo contraindicación o intolerancia a la terapia oral. Cuando hay manifestaciones de glucotoxicidad, aun cuando se esté debutando con diabetes. Esto es cetoacidosis o estado hiperosmolar. Situaciones de urgencia. Todo paciente hospitalizado debe ser manejado con insulina. Ningún paciente hospitalizado debe estar tratado con vía oral. ¿Ok? Y bueno, el embarazo. ¿Sí? ¿Qué impide que el paciente se insulinice? Lo primero es que el paciente sube de peso y empieza a ponerse gordito, ¿no? Y eso le da miedo. El riesgo de las hipoglucemias. ¿Alguien ha tenido hipoglucemia? ¿Sí? Yo una vez tuve hipoglucemia dando RCP, en el R1. No, se siente horrible, ¿eh? O sea, yo por eso a partir de ese día todos los pacientes de hipoglucemia son código rojo. Son los primeros que pasan. Atención. El mito de que anteriormente diabetes insulinodependiente, no insulinodependiente. Eso creó un conflicto con muchos pacientes
en que decían, pues si yo no soy tipo 1, pues no, sí requiere insulina, pero soy tipo 2, pues no requiere insulina. Muchos pacientes dicen, es que con insulina me voy a quedar ciego, es que me va a dar cáncer, es que mi vecina me dijo que si me pongo insulina, cuando ella se la pusieron le amputaron la pierna. Pues sí, señora, se la amputaron porque cuando le pusieron insulina usted ya tenía una macronefropatía terrible, ¿no? Pero los pacientes lo asocian a eso. Es que cuando le pusieron insulina mi vecina se infartó. Pues sí, señora, porque tenía un año con 500 de glucosa, ¿no? Y porque se fue a los tacos y ahí se infartó. Porque la insulina causa adicción. Y porque dicen, cuando ya me van a poner insulina es porque ya me voy a morir. Entonces son barreras y mitos que tienen los pacientes. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las insulinas, esto es importantísimo que lo sepan, ¿sí? Por las hipoglucemias y porque hay que esperar a que hagan su efecto. Las insulinas de acción rápida tardan en hacer efecto de 10 a 15 minutos y sus efectos máximos de 60 a 120 minutos. Duración de la acción, 3 a 5 horas. ¿Y en qué momento? Pues antes de la comida. Las insulinas rápidas o de acción corta son las únicas que se pueden aplicar de manera intravenosa. Los pacientes hospitalizados les dejamos esquema, entonces lo que se puede hacer es esquema de insulina de acción rápida al 2% o el esquema de 140 a 180, 6 unidades intravenosa. ¿Para qué? Para que no lo estén picando. ¿De acuerdo? Son pacientes que tienen 7, 10, 15 días y le están tomando la glucosa cada 3 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, más los piquetes de la insulina se van a parar. Entonces mejor déjense la intravenosa. Cualquiera de las dos. De la rápida sí, ¿de acuerdo? Excepto cuando ya entramos a una NPH o de acción prolongada, una glargina, esas sí tienen que ser subcutáneas, totalmente. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Me llega un paciente con hipoglucemia. ¿Qué se aplica, señor? Ah, pues fíjense que me aplico de la rápida. Me aplico 15 unidades, pero no comí. ¿Cuánto tiempo van a tener que dejar al menos al paciente hospitalizado? No sé. 5 horas. ¿Por qué? Porque si lo mandan en ese momento a su casa, va a regresar a los 10 minutos con otra hipoglucemia. Lo dejo, lo vigilo. ¿Cuál es el primer tratamiento de hipoglucemia en urgencias? ¿La dirección? Si está consciente que coma. La primera es comida. Luego ya el paciente, es que me siento cansado. Doctor, trae cuenta de glucosa. Póngale un suero, una dextrosa. Que se tome una coca. Un gancito intravenoso. Yo la traen sin azúcar. Una coca normal. Se tienen que dar 15 años, ¿no? Una para el doctor y una para él. Sí, exacto. Lo que sea muy azucarado. Si el paciente no responde o neurológicamente está con alteraciones neurológicas importantes, un coma, no responde, pues sí hay que ponerle soluciones glucosadas. ¿Ok? A mí rara vez he visto pacientes que tengan encefalopatía metabólica, pero sí me ha tocado ver pacientes por hipoglucemia que pues que quedan ahí mal, ¿no? Pero sí me ha tocado ver. La insulina de acción intermedia tarda de 1 a 3 horas. Entonces, si yo le aplico una insulina NPH, no voy a esperar que a la hora ya tenga glucosa normal, tengo que esperar hasta 3 horas. Y tengo que esperar incluso hasta 8 horas para ver el efecto completo. El de la duración de hasta 18 horas. Entonces, si dura hasta 18 horas y me llega por hipoglucemia, ¿cuánto tiempo tengo que dejar al paciente en vigilancia? Al menos un día. O decirle que esté comiendo cada 3 horas, cada 4 horas, ¿sí? Y vigilarlo en su casa si tiene red de apoyo. Las hipoglucemias no deberían de estar en urgencias, deberían de estar en su casa, comiendo. ¿Ok? Claro, hay ciertos casos, por ejemplo, en insuficiencia renal, que el paciente toma medicamentos vía oral, pues sí hay que dejarlos porque son de alto riesgo. Pero por insulina, en su casa. ¿Ok? Y bueno, las de acción prolongada. ¿Ok? Y las bifásicas, que son las premezcladas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Los picos y el inicio, los picos y la duración de las premezcladas, de 0.5 a media hora hasta 1 hora. La NPH es regular 70-30, 50-50. Realmente es más que nada la mezcla. Y esto te da las dos: insulina basal e insulina
prandial, ¿ok? Bueno, ese es el perfil de glucosa normal de un paciente no diabético. Todo paciente va a tener una insulina basal y una glucosa basal, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Cada vez que comemos, hay picos de glucosa y hay picos de insulina para bajar esa glucosa, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál sería el esquema ideal de insulina? El que más se parezca a esto. Si yo le dejo una insulina basal al paciente, ¿le va a cubrir los picos? No. Me va a llegar el paciente con las glucosas en ayuno normales. Pero cuando coma el paciente, y más si come algo copioso, ¿no? Y más que ahorita ya viene de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el paciente va a llegar con 70 en ayuno, 280 en el pico, cae otra vez a 70, 300, cae otra vez a 90, 300. Eso en automático aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? El aumento a nivel de riesgo renal, ¿de acuerdo? Vascular, tanto micro como macro. Entonces sí tenemos que cuidar esto. Una terapia de reemplazo debe imitar a la secreción fisiológica de la insulina. Entonces, esta es la insulina fisiológica, yo le tengo que dar una insulina basal más una insulina prandial. Ese es el esquema más aceptado y más adecuado para los pacientes. ¿Cómo se clasifican las insulinas? Pues ya vimos, de acuerdo a su inicio, a su efecto máximo y cuánto dura. Punto. ¿Sí? Tengo que saber en qué momento inicia la insulina a hacer efecto, en qué momento va a ser su pico máximo y cuánto tiempo me va a durar, para que yo entienda los efectos secundarios y para que yo pueda entender si tengo que aumentar o bajar la insulina. Porque luego llego y le pongo 10 unidades de insulina rápida, de insulina glargina. A las 2 horas ya le estoy tomando la insulina y no bajo la glucosa, pero le estoy tomando la glucosa y como no bajo, póngale otras 10 unidades. Y a las 2 horas, bajó poquito, póngale otras 10 unidades. Y en la noche el señor ya está con 40 de glucosa. Y como ya todos estamos dormidos, pues el paciente queda con encefalopatía metabólica, ¿no? Y lo tenemos que mandar a neuro, ¿sí? Para que lo rieguen, pero bueno, todo bien. Perfiles, lo que vimos, las insulinas rápidas, el tiempo que hace, y bueno, las insulinas glargina, que puede tardar hasta 24 horas su efecto. Los esquemas son muy sencillos, muy sencillos. Ojo, hay que saber diferenciar entre un esquema sin urgencia diabética, o sea, sin estado hiperosmolar ni cetocidosis, que sí hay variación en cuanto al inicio de insulina, ¿de acuerdo? Si recuerdan, como les dijo Gustavo, es con insulina rápida en infusión, y hay algún nuevo protocolo que dice que le dejes esquema de insulina intermedia o glargina. En este caso es un paciente diabético, pero que no está con urgencia diabética, ¿de acuerdo? ¿Cómo inicias? La dosis diaria de 10 unidades, aunque se acepta de 0.2 unidades por kilo. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuántas unidades le tocan? 14, ¿ok? De insulina basal, o sea, ¿cuál es la basal? Intermedia, glargina. Cuando les diga prandial, es rápida, ¿ok? Revisar la glucosa en ayuno diario. Ya hay uno, si no se lo han visto, es como un pequeño implante que se pone aquí en el brazo y el paciente llega, creo que es un celular, no sé si es su celular, no estoy seguro. Es que uno, el de Abbott es un parche, se lo ponen y trae como una aplicación, nada más se lo acercan y ya marca la glucosa. Y hay uno que sí manda al celular las glucosas de las 24 horas. Y tiene muy buena sensibilidad, o sea, sí es bueno, pero si el paciente no tiene para comprarlo, pues que compre el normal, ¿sí? Pero sí lo ideal es que se lo esté tomando diario, ¿ok? Y también lo ideal es que se la tome
Pandriana, hasta que tengamos controlado. Ajustar, incrementar la dosis 2 unidades cada 3 días. Fíjense, 2 unidades cada 3 días. Porque luego, pongas otras 15, ¿no? Ya iba el paciente con su frasquito. También, digo, cabe resaltar que el paciente tiene que tenerlo en frío. ¿Sí? Porque luego llega el paciente, ¿dónde lo traía? No, se en la guantera del carro. Obviamente no le va a hacer. ¿Sí? Hasta lograr la glucosa en ayuno y vigilar cada cuánto le tienen que tomar la glicemia, la hemoglobina glicosilada, cada 3 meses. La hemoglobina glucosilada, en pocas palabras, mide la glucosa que está dentro del eritrocito durante 3 meses, es como un medidor. Entonces yo tengo que decir, durante 3 meses usted estuvo con 300 en promedio, entonces está mal controlado, no sea tramposa. ¿Ok? Esquema de acción prolongada. Este es un esquema donde tú le vas a dejar en la noche la insulina glargina. ¿Sí? Le dejas tu insulina glargina a las 10, 11 de la noche para que te haga efecto durante todo el día. ¿Cuál es la desventaja de esto, de este esquema? Pues que no me va a cubrir los picos. ¿Sí? Pero si el paciente se cuida con alimentación, con ejercicio, no fuma, y durante el día el paciente tiene muy buen control de sus glucosas pandriales, no es necesario dejar una glucosa pandrial. Por ejemplo, el paciente en ayuno tiene 80 de glucosa y cada vez que se toma la glucosa después de la comida están 170. ¿Le dejarían insulina rápida a ese paciente? No, porque está bien controlado, porque eso quiere decir que el paciente come bien, se ejercita y cuida sus hábitos de vida. ¿De acuerdo? Bueno, si la glucosa es menos de 70, al revés, le tengo que ir disminuyendo de 2 en 2 unidades hasta que lo controle. Si persiste con descontrol, debe recibir 15 unidades por la noche. Bueno, aumentarlo, ¿ok? Pero hay que ir aumentando de 2 en 2. Esquema de aplicación de acción prolongada más insulina rápida. Esto es pacientes que persisten con elevación de glucosa basal e hiperglucemia asociada a la ingesta de alimentos. El típico paciente que aquí hace ayuno. Es que el desayuno es malo. Pero llega la comida y se atasca, exacto. Hace, ¿cómo se llama? Un atracón, ¿no? Exacto, o en Navidad, ¿no? Llega, no come todo el día, pero en la noche, su pastel, alcohol, pozole, etcétera, y llega a urgencias en un coma diabético, ¿no? Entonces, en esos pacientes, como les decía, por más fármacos que yo le ponga, si no controla sus hábitos, pues obviamente no lo va a controlar, pero sí tenemos que hacer mucha educación. Entonces, aquí en este caso, le puedo poner el NPH, que me cubre la mitad del día, le vuelvo a aplicar otra NPH, más sus picos. ¿Ok? Se calcula para este esquema de 0.4 a 0.7 unidades kilo al día y se administran 2/3 de la insulina de larga duración y 1/3 de la insulina rápida o ultra rápida. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver. Ejemplo. Paciente de 70 kilos. Que le calculan ustedes a 0.5 decidieron iniciarse. ¿De acuerdo? Acuérdense, eran de 0.2 a 0.7. Pero ustedes dijeron a 0.5. Le tocan 35 unidades. 2/3 eran de la larga duración y 1/3 de la insulina rápida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? La larga duración, una de dos. Si le pongo un NPH, la tengo que dividir en 2. Si le pongo la glargina, una sola en la noche. Aquí, en este caso, decidieron ponerle NPH. Entonces divido 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera hecho fuera con glargina? Estas 23 unidades, ¿a qué hora se la ponen? En la noche. ¿Ok? La insulina rápida son 35 entre 3, ¿cuánto queda? 12, ¿no? 11 punto
12, vamos a cerrarlo. Entonces, en este caso, a esta paciente tienes dos opciones, que aquí le dejo en la mañana y en la noche, 8 y 4. Pero ¿qué tal si ustedes deciden, sabes que yo se la quiero dejar en cada comida? Entonces serían 4 en la mañana, 4 en la tarde y 4 en la noche. ¿Sí? En sus comidas. En sus comidas. ¿Cuánto tiempo antes de cada comida? 20 minutos, 30 minutos a lo mucho. ¿Ok? ¿Cómo pueden jugar con esto? Muy sencillo. Imagínense que yo les digo, a ver, un paciente de 80 kilos, calcúlensela a punto 4. 80 por punto 4, ¿cuánto es? Ok, ese 32 es el mundo completo de insulina que le toca. Ahí todavía no van a dividir si es rápida o NPH o de larga duración. Es lo que le toca de insulina, 32 unidades. ¿De acuerdo? De esos 32 unidades, 2/3 tienen que ser de larga duración y 1/3 de rápido. ¿Sí? 32 entre 3, ¿cuánto es? 10.6. Vamos a dejarla en 11. ¿Sí? 11. Son 33. ¿Ok? Para ajustarlo. 22 unidades la van a dar de NPH o de glargina, lo que ustedes quieran. Si es NPH, ¿cómo la van a poner? En la mañana y en la noche. Si es glargina, ¿cómo la van a poner? Y las otras 11 unidades, ¿cómo la van a dividir? Pueden ser 6 y 5, o puede ser la mitad, que serían 4 y 4 y 4. Acuérdense que la jeringa de insulina no te va a medir de una en una, va de 2 en 2. Son números pares. O sea que si le toca 33, se van a 34 o a 32. ¿Ok? ¿Sí me entendieron esto? ¿Sí? Bueno. Con base al automonitoreo, ¿cuál es la mejor manera de ajustar la dosis de insulina en la paciente? ¿Cuál de estos es la mejor forma de automonitorear? La glucosa antes de la cena, a las 3 de la mañana, en ayuno, postprandial, o la hemoglobina glicosilada. ¿Quién dice la opción 1? La opción 2. Levante las manos y miren. La opción 3. La opción 4. Y la opción 5. Fíjense bien, esto es como el ENAM, ¿no? En automático se elimina la E, porque dice automonitoreo. Eso tengo que ir al laboratorio que me tomen la mesa. Y ahí, por ejemplo, ya han recordado varios, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la mejor opción. ¿Sí? Una manera sencilla de agregar, bueno, esto es lo mismo, ir aumentando de 0.2 unidades por kilo, revisar diariamente la glucosa y el régimen cada 3 meses de hemoglobina glicosilada. Ok, aquí está la respuesta. ¿Sí? Es importantísimo que el paciente se automonitoree. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque necesitamos educar al paciente. ¿Por qué? Necesitamos entender cómo responde cada paciente. No es lo mismo que él, ella o yo tengamos el mismo nivel de insulina o de respuesta a la insulina. Control y ajuste fino. O sea, cada paciente tenemos que hacerle su traje a la medida. ¿Sí? No todos los pacientes van a llevar insulina rápida e insulina larga, de larga duración. A lo mejor algunos llevan una de insulina rápida nada más, unos de insulina de larga duración, o a lo mejor hay pacientes que van a requerir una intensificación del tratamiento, no lo sabemos. Lo importante es que sepan la dosis, de 0.2 a 0.7 unidades por kilo, 2/3 de larga, 1/3 de rápido, y lo pueden jugar y hacer las divisiones que quieran. ¿Ok? ¿Cuáles son las mejores? Primero, la hemoglobina glicosilada, pero eso no es automonitoreo, quedamos en eso. Lo mejor es la postprandial. El automonitoreo aumenta la confianza y adherencia al tratamiento. ¿Sí?
¿Por qué la postprandial es mejor? Porque no hay forma de mentir. ¿Sí? En la glucosa en ayuno hay muchas formas de mentir. La hemoglobina glucosilada pues es difícil mentir, pero cada 3 meses la vamos a estar tomando. Entonces, ok, acaba de comer, me la tomo y cuánto tiene glucosa, punto. A menos que la paciente se tome ahí un cóctel de glibenclamida y todo eso, pues obviamente va a salir bajo, pero sería muy raro, ¿no? Siempre hay que cuidar dos efectos. Uno es el efecto Somoli, ¿sí? Que es una hiperglucemia matutina con hipoglucemias nocturnas, ¿sí? Y esto es porque hay un exceso de insulina por efecto de las hormonas contrarreguladoras. Y aquí tenemos que medir, si sospechamos en esto, a las 3 de la mañana la glucosa, ¿sí? Donde vamos a ver hipoglucemias. Y luego el paciente llega todo mal porque hizo hipoglucemia durante la noche. Entonces aquí solamente hay que ajustar la insulina, hacer ajustes en cuanto a los niveles. Y otro es el fenómeno del amanecer, donde el paciente tiene hiperglucemia matutina, hay un aumento en el efecto de la hormona de crecimiento y el paciente, a pesar de la insulina, sigue con hiperglucemias. Entonces lo que tienes que hacer es aumentar la insulina nocturna. ¿Ok? ¿Qué pasa con las hiperglucemias postprandiales? ¿Qué es lo que más se ha dado peso? ¿De acuerdo? Todo esto. Hay liberación de endotelinas, en pocas palabras, inflamación. El paciente va a estar inflamado a nivel vascular o microvascular, que es lo que realmente te va a llevar a todas las fallas orgánicas, ¿sí? Glucosilación de proteínas funcionales, citocinas inflamatorias que te lleva a daño vascular con generación de aterosclerosis, aumento del riesgo cardiovascular, expresión de moléculas de adhesión y generación de radicales libres que te va a llevar a muerte celular, ¿ok? Y el daño va a ser mayor. Intensificar la insulina, fíjense bien, si la glucosa sanguínea postprandial en el desayuno está fuera de rango, le pongo insulina rápida. Si la glucosa después de la comida vespertina está fuera de rango, le pongo insulina de larga duración o rápida en la comida. Si la glucosa sanguínea en la cena está alta, lo mismo, insulina rápida. Esto quiere decir que tengo que medirlo al inicio, en ayuno y en cada comida fuerte obviamente, porque los pacientes deben de comer ¿cuántas veces al día? Al menos 5 veces, ¿sí? Sus 3 comidas fuertes, sus snacks, pero no en los snacks le van a tomar la glucosa, al menos que le dejen un sneaker o una cosa así, ¿no? Pero si no, no. Esto es importante, porque para nosotros como médicos y como personas, pues sí, aplica la insulina. ¿Cuál es la jeringa de elección? Estas, las han visto, ¿no? Ya han visto las que vienen con el capuchón suelto, con la aguja suelta y que la tienen que embonar. Esas otras jeringas tienen espacio muerto y por lo tanto hay menos exactitud en las dosis. Entonces se recomiendan las que ya vienen embonadas o que ya vienen como unidas en una sola, ¿ok? Los calibres de 13 milímetros, de 8 milímetros, de 6 milímetros, siempre debemos tener capacidades de 0.3, de 0.5, de 1 mililitro. Hay pacientes que yo he visto con hasta 90 o 100 unidades de insulina en un solo día, ¿de acuerdo? Y bien controlados, pero con 100 unidades. Entonces imagínense un frasco que trae 1000, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿sí? Se las acaban rápido. Y bueno, las plumas para insulina son precisas, son portátiles, tienen diferentes escalas, son discretos porque al paciente luego le da pena andar con sus jeringas, se pueden transportar sin necesidad de refrigerarse, buenas opciones para personas con pérdida de la agudeza visual, y las agujas son cortitas y no duelen. ¿Ok? Bueno, si a pesar de todo lo que ustedes vieron no quieren, aquí les recomendamos unos médicos con el doctor Barrera. A él le gusta dar moringa, ¿no? Este es puesto del doctor Barrera para que curen su diabetes. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas que tengan? Nada. La insulina postprandial, ¿cuánto tiempo después de haber terminado de comer se va a medir la insulina? La glucosa postprandial. Tienes que ser de inmediato. De inmediato.
pero que no pasen de las 2 horas. Eso sí, ¿de acuerdo? Porque si ya pasas de las 2 horas, en teoría, ya debería estar, ya es un ayuno, vamos, ya debería estar normalizado. Si te las tomas a las 3 horas de que comiste y te salen 220, eso es tu glucosa en ayuno, vamos. ¿De acuerdo? Antes de las 2 horas todavía se considera postprandial, ¿sí? Pero lo ideal es que sea prácticamente 15-20 minutos para que sea lo más exacto posible. Y el ayuno, pues obviamente en cuanto te despiertes, ¿sí? Y tiene que ser lo más pronto posible para que tengan su registro. ¿Cuántos días? Los días que necesite el paciente y que necesite el personal de salud para poder hacer el cálculo y detectar en qué momento le hace falta insulina. Pero el principio básico de todo esto, porque luego nos revolvemos que la insulina el principio básico es que se paren a la dosis y que 2/3 son de la larga y 1/3 de la rápida. Con eso. Y con eso van a poder calcular fácilmente la insulina que quieran. La que quieran. Realmente no importa. Y que se aprendan bien los tiempos. ¿Sí? Para que aprendan los efectos secundarios. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? La insulina glargina se puede aplicar también como opción alternativa en la mañana. Se puede hacer, pero lo ideal y la recomendación, las mayores recomendaciones se han visto en la noche, pero lo puedes aplicar en la mañana, no hay ningún problema. Sí. Pero sí, cuidado mucho con las embarazadas y con los niños de la glargina, porque la glargina en las embarazadas les puede provocar malformaciones al feto, sobre todo en el primer trimestre. Y en los niños se ha visto restricción en el crecimiento de las articulaciones. ¿Ok? Pero como no vemos niños ni embarazados, entonces